Segundo de Reyes, capítulo 6. Prepare su Biblia, prepare su corazón, pídale a Dios que le dé algo para usted, que pueda llevarse en su vida, en su corazón. Segundo de Reyes, capítulo número 6. ¿Yo sé, mis hermanos? ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, vamos a orar un momentito, pídale a Dios que sea con este tiempo de enseñanza. Padre, queremos venir a tu presencia una vez más para poder escuchar tu palabra. Te queremos pedir que tú llenes de tu espíritu y de tu poder este tiempo, porque no queremos meramente escuchar al hombre, sino queremos escuchar a través de la predicación tu voluntad, tu mensaje para nosotros. Háblanos, ayúdanos a entender lo que dice este texto, pero también ayúdanos a sacar lecciones idóneas para nuestra vida. A veces cuando leemos tu palabra no sabemos bien qué es lo que nos toca hacer a nosotros, pero ayúdanos a llegar al final de este mensaje explicando tu palabra y conociendo qué es lo que tú quieres de nosotros y cómo podemos abrazarnos de las verdades de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en medio de los problemas de nuestra vida necesitamos aprender a darnos cuenta de cómo enfrentarlos. En otras palabras, usted necesita tener una perspectiva correcta de los problemas que usted tiene. Yo creo que un hombre cristiano, una mujer cristiana, necesita aprender a desarrollar una perspectiva espiritual en todo asunto que viene a su vida. Yo recuerdo hace unos años, yo creo que ya tiene como para mí unos 15 años que han pasado de que entre los jóvenes se puso de moda un asunto que ya estaba muy famoso aquí, unas pulseritas o por todas partes unas siglas entre los cristianos, que eran unas siglas que representaban una frase. Las siglas eran WWJD. Esto era una frase en inglés, es un movimiento que en Estados Unidos nació, y esta frase en inglés WWJD significaba, bueno, en inglés era What would Jesus do? Significa ¿qué es lo que haría Jesús? Y la idea de esta pulserita o de estas siglas nació allá en Estados Unidos, nació de un libro que se llamaba En sus pasos, ¿qué es lo que Jesús haría? De Charles Sheldon. Y este hombre hablaba de esta frase: ¿qué haría Jesús si estuviera en tus zapatos? ¿Qué decisión tomaría Jesús en el momento que tú necesitas tomar una decisión? ¿Qué es lo que haría Jesús si estuviera en el problema en el que tú estás? Entonces este libro fue muy popular en el siglo XX, y la idea era pues hacernos pensar, tanto los jóvenes como adultos, bueno, si él estuviera en esta situación en la que yo estoy ahorita, ¿qué haría Jesús en ese momento? Entonces creo que es muy buena pregunta que usted se haga ahorita en su vida. ¿Qué haría Jesús en mis problemas? ¿Qué es lo que respondería? ¿Qué es lo que decidiría el Señor Jesucristo en esos problemas? Porque muchas veces uno ama a Dios, cree en el Señor Jesucristo, leemos la Biblia, pero a la mera hora de tomar decisiones, a veces como cristianos ni nos acordamos de Dios y tomamos las decisiones como vemos a nuestro parecer. Y luego vienen los problemas, vienen las consecuencias, y uno no se da ni cuenta que muchos problemas surgieron porque no tomamos la decisión como Jesús lo haría. No hablamos como Jesús lo hablaría. No decidimos hacer en nuestra vida lo que Jesús hubiera decidido. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a tener la perspectiva correcta de los problemas que enfrentamos. Por eso yo le titulé a este mensaje de esa manera: aprende
a tener la perspectiva correcta de tus problemas. Y quisiera que viéramos en 2 de Reyes capítulo 6 una pequeña historia de la vida del profeta Eliseo. Y en esta historia quiero que usted la lea, pero quiero que se dé cuenta cómo se puede tener una perspectiva incorrecta de los problemas y una correcta. Y no vamos a leer todo el capítulo, sería muy bueno leerlo, pero no quiero tomar todo el tiempo, pero sí quisiera leer unos versículos. Ahora, déjeme darle primero el contexto, antes de leer este texto. El contexto es que había guerra entre el país de Israel y el país del norte, que es Siria. Todavía el día de hoy, arriba del Líbano está Siria. Y el país de Siria estaba queriendo atacar a Israel, y fue algo muy peculiar porque el rey de Siria hace planes con su ejército, tienen su estrategia militar y la hacen, pero antes de ejecutarla, en el país de Israel, el profeta Eliseo le habla al rey y le dice: oye, ven para acá, mira, el país de Siria te va a atacar y lo va a hacer de esta manera, así que aguas, así que pues prevé con anticipación para que no te agarre desprevenido. Y entonces pues el rey se salva, el rey de Israel y el pueblo de Israel se salva de la estrategia de Siria. Y entonces el rey de Siria está todo enojado, todo enchilado, porque él dice: bueno, es que ¿cómo supieron exactamente lo que iba a hacer y dónde los íbamos a atacar? Y entonces el rey de Siria empieza a agarrarse a todo su séquito, su comité, su gabinete, y empieza a amenazarlo y decir: a ver, me tienen que decir quién fue el soplón, porque ¿cómo es posible que sabían exactamente dónde íbamos a atacar, cómo iban a hacer las cosas? Y entonces uno de ellos dice: no, mi rey, es que usted debe saber que allá en Israel hay un profeta llamado Eliseo. Y Eliseo le dice al rey: todos tus movimientos, todos tus planes y todas tus palabras, aunque las digas en lo secreto de tu recámara. Y entonces la decisión del rey es: ok, entonces si de eso se trata, búsqueme a ese profeta y tráigamelo, porque vamos a darle, vamos a quebrárnoslo. Entonces ese es el contexto de esta historia. Y quiero empezar, hermanos, en el versículo número 11. Fíjese lo que dice la palabra, dice: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, que es una ciudad ahí al norte de Israel. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al rey, al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si usted se da cuenta, había un conflicto, y Eliseo y su siervo están en un conflicto tremendo, porque está toda la ciudad sitiada o rodeada, la ciudad de Dotán, donde vivía Eliseo. Pero hubo una diferencia en la perspectiva del problema. Los dos estaban en el problema, estaban ahí encerrados. Pero el siervo se apanica, dicen por ahí, ¿verdad? Se espanta y está todo estresado. Pero Eliseo está tranquilo por la diferente perspectiva que tenía. Entonces usted como cristiano tiene que aprender a tener la perspectiva correcta de sus problemas. Ahora déjeme por un momento analizar la perspectiva incorrecta sobre tus problemas, porque Eliseo, al saber que el rey Joram iba a enfrentar la guerra contra el rey de
de Siria, le dice los propósitos, se logra librar del rey de Siria, y entonces pues el rey de Siria sospecha de que alguien le estaba soplando, y entonces van tras Eliseo. Y entonces el ejército de noche rodea toda la ciudad de Dotán, y entonces el siervo se levanta temprano, voltea y ya ve que toda la ciudad está rodeada con ejércitos afuera de la ciudad. Ahora, este siervo es muy interesante porque este siervo no sabemos su identidad, la Biblia no nos dice su nombre, pero sabemos que él ve el problema y se pone todo temeroso. Eliseo tenía un siervo llamado Giesi, pero Giesi, pues la Biblia dice que había contraído lepra por su codicia, y Dios lo castiga con una lepra. Y entonces pues Giesi pues tiene que irse quizás a un campamento para leprosos o algo, y deja de ser su siervo. Pero vemos aquí un nuevo siervo que no tenía experiencia o muy poca en cuanto a conocer los poderes del Señor, los poderes del profeta al que servía. Y entonces pues él se conmueve por todo este asunto. Y entonces este siervo ve con sus ojos físicos el problema. Ahora, a propósito, hermano, cuando usted ve su problema solo con los ojos físicos, usted no va a poder ver como Dios quiere que vea un problema. ¿Qué le lleva a ver con sus ojos físicos a este siervo? ¿Cómo le hace sentir al ver los problemas? Una perspectiva humana del problema que tenía le hace sentir impotencia. Y eso te pasa a ti. Cuando tú ves un problema desde tu perspectiva, desde tus fuerzas, desde tu dinero, desde tu capacidad, ¿qué vas a empezar a hacer? Pues vas a intentar resolverlo. Pero luego cuando no puedes, sientes impotencia y te empiezas a angustiar. Y entonces vean la respuesta del criado. El criado en el versículo 15 ve los carros, ve los ejércitos, y ¿qué pregunta? Fíjense lo que pregunta. Él dice: Señor mío, ¿qué haremos? Y eso habla de la impotencia que este hombre decía, porque él estaba solo, estaba junto con su profeta al que servía, eran dos personas. Entonces de la mente de este hombre es: bueno, somos dos contra todo este ejército, ¿qué vamos a hacer ahora? Y empieza a tener impotencia. Y mire, hermano, eso es exactamente lo que le ocurre a usted cuando no le alcanza el dinero por un problema y siente impotencia, y la primera pregunta que se hace es: ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Tengo que pagar este dinero, ¿qué voy a hacer? Otras veces cuando hay un problema fuerte en la casa, usted no sabe qué hacer y dice: ¿y ahora pues qué hago? Ya no sé qué hacerle. No sabemos cómo resolverlo, intentamos resolverlo y no podemos. Y al contrario, en vez de solucionarlo, muchas veces se complica aún más. Y nos sentimos frustrados, embotados, y no sabemos qué hacer. Por ejemplo, las esposas y los esposos llegan a sentir esa frustración, esa impotencia, porque intenta cambiar a su esposo, intenta cambiar a su esposa, y no puede cambiarle. Muchas veces como pastor, al hablar con las personas, yo me doy cuenta cómo la esposa quiere cambiar a su esposo y se frustra y se enoja y se lastima su corazón porque no entiende que no puede cambiar a su esposo. Y el esposo tampoco puede cambiar a la esposa. Entonces siente impotencia, pero porque ve un problema y nada más ve ese problema y como lo trata de arreglar en sus fuerzas, no puede y se siente con impotencia. O por ejemplo, cuando los jóvenes están con un maestro o en el trabajo con un jefe que le hace la vida difícil, otra vez viene impotencia y viene: ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Porque este maestro siempre me quiere reprobar, o este jefe que me hace la vida de cuadritos y tal, parece que quiere forzarme a renunciar. Y la pregunta es: ¿qué haremos? Pero cuando una persona está diciendo ¿qué haremos?, es porque siente que el problema está en sus manos y que tiene que hacer algo para solucionarlo. Hermano, quiero que usted entienda que a veces Dios permite que usted tenga problemas donde usted no puede hacer nada. Es más, hay problemas donde Dios te permite estar, donde Dios no quiere que hagas nada. No sé si lo ha pensado. El hecho de que usted tenga un problema no significa que usted siempre tenga que resolverlo. Pero a veces uno, como siente que todo lo tiene en las manos, uno siente que lo tiene que resolver. Yo he visto esto, por ejemplo, en los papás que tienen hijos ya casados. Los veo en angustia porque veo que les pregunto por qué orar y me dicen: pues ore por mis hijos, ore por esta situación. Y son hijos ya casados, ya con su familia.
Entonces los papás están angustiados porque pues ya sus hijos ya no están en el huacal, ya no están en el nido, y ven que toman decisiones malas sus hijos y se angustian y a veces hasta se meten de más, y a veces es un problema porque los papás se meten de más y ahí meten su cuchara donde no deberían, y entonces pues el hijo no les deja, le dice, oye, no te metas, es mi asunto, y eso los lastima, pero porque se dan cuenta que hay un problema y lo quieren resolver en sus fuerzas y no se dan cuenta que su perspectiva es incorrecta. Ahora, cuando sientes impotencia, tienes que darte cuenta, a lo mejor no hay algo que tú debas hacer. También una perspectiva humana de tu problema te causa temor. Vean lo que dice el versículo 16. Él les dice, le dijo a Eliseo al siervo, le dice, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo me imagino ahí al siervo, mirando alrededor, pues ¿quiénes cuántos? Y a lo mejor pensó que le iba a decir Eliseo, pues tengo aquí a mis dos amigos, te los presento, Metra, Yeta, ¿no? Y ya con eso son suficientes. Pero no, o sea, ve y te dice, pues, o sea, tú y yo nada más. O sea, somos más que ellos. O necesitas lentes o algo así, Eliseo, porque, o estás loco, ¿por qué estás diciendo eso? Y entonces él tenía temor, pero Eliseo estaba tranquilo. Hermano, mire, si usted no está viendo a Dios obrar en su vida, probablemente hay un problema con tu visión espiritual. ¿Sí está conmigo? Y no con el poder de Dios. Entonces, cuando hay impotencia y hay riesgos, nuestro corazón se llena de temor. Y el temor te hace tomar decisiones arrebatadas. Te hace tomar decisiones, por ejemplo, pedir un préstamo. O yo predicaba este domingo acerca de las finanzas y yo les decía, hermano, cuando usted tiene finanzas escasas, un consejo práctico que yo di es, no pida un préstamo. Trate de no endeudarse, era el consejo. Pero cuando una persona está toda temerosa y tengo que pagar, a veces pues se arrebata porque nada más ve y dice, es que yo tengo este dinero, ya chequé mi cuenta y no se puede, y es lo único que puede hacer. Y entonces va y pide un préstamo, y el problema es que ese préstamo hace que tenga más problemas. Entonces nos arrebatamos. O hay gente que responde con golpes, o hay gente que deja de congregarse, o gente que asiste a un lugar de ayuda como un terapeuta o un psicólogo, porque dice, es que tengo que arreglar un problema. ¿Cuántos cristianos yo he conocido que tienen un problema y van a consultar a un terapeuta? Y a propósito, su problema matrimonial no cambia, no mejora, pero pues van porque es el temor que tienen. O hay gente que hasta se ha ido a hacer una limpia como cristianos, porque dices que tengo tanta sal, me echaron la sal, tantos problemas que ya no sé cómo hacerle, y pues voy a una limpia porque estoy bien salado, dicen, ¿verdad? Y entonces la manera humana de resolverlo es pues a ver si el brujo me ayuda, ¿no? Hermano, la perspectiva incorrecta es cuando tú ves con tus ojos un problema sin tomar en cuenta a Dios. Mire, no sé si le ha pasado, pero la perspectiva incorrecta es como si usted estuviera con la vista cansada y sin lentes. No sé si usted usa lentes, pero los que usamos lentes se los quita y caray, se ve muy borroso. Y se los pone y ya yo le veo hasta los ojos de color, ¿verdad? Y le cuento las pestañas. Entonces, así pasa cuando usted y yo tenemos un problema. Tiene usted que ser capaz de encontrar esos anteojos espirituales para darse cuenta cómo ver el problema que usted tiene. Porque usted nada más lo ve con sus ojos, la va a regar, se va a meter en más problemas, va a complicar más la situación. Entonces lo que usted necesita es unos lentes espirituales. Entonces este hombre, este siervo, no conocía mucho a Dios ni el poder de Dios, y entonces por eso está todo angustiado, todo impotente, todo temeroso, y hasta pensando qué le va a pasar a él y los van a matar, y no sé si usted alguna vez ha temido por su vida, pero yo creo que este hombre sí. Pero es por tener una perspectiva incorrecta como cristiano. Ahora, quiero que usted vea el contraste. Ahora vamos a ver Eliseo.
Él es un ejemplo de una perspectiva correcta. ¿Y qué nos enseña Eliseo? Usted ve lo que él hace, ¿no? Vea el versículo número 17. Primero le dice, hay más los que están con nosotros. Y pues este hombre está viendo y dice, este hombre, ¿qué está hablando? Y en el versículo 17 ocurre algo bien interesante. Dice la Biblia que oró Eliseo y dijo, fíjense, ora por el siervo, le dice a Dios, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora, está hablando de sus ojos físicos, pero fíjese, es muy interesante porque estaba viendo con sus ojos físicos, pero ora por sus ojos Eliseo y le dice, para que vea. Entonces, algo increíble sucede. Jehová abrió los ojos del criado. Habla de una percepción extrasensorial, ¿verdad? Y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué nos enseña Eliseo? Que la oración sincera y constante te hace desarrollar una perspectiva espiritual de tus problemas. Mire, cuando usted se pone a pensar y a orar, tu manera de ver un problema va a cambiar. ¿Cómo puedes tener una perspectiva diferente? Bueno, en el caso de este siervo, orando a Dios. Entonces, antes de tomar una decisión, antes de estar arrebatando, antes de ponerse a llorar y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Antes de irse a Coppel a pedir el préstamo, antes de responder, ore. A veces cuando oras, Dios te va a mostrar una manera diferente de ver el problema. Entonces ponte a orar para que Dios te permita ver las cosas con ojos espirituales. Es más, mire, el salmista en Salmo 119, 18, fíjense cómo ora. Él cuando ora a Dios le dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Le ha pasado que usted lee la Biblia y no le cacha? A lo mejor es porque usted necesita pedirle a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y tal vez algo así usted puede orar cuando hay un problema y le debe de decir, Dios, abre mis ojos para entender este problema como tú lo estás viendo. Cuando usted tenga un problema en el hogar, póngase a orar, Señor, hazme entender cómo quieres que vea este problema con mi pareja. Si usted tiene un problema en su corazón o con alguien, no sé, allá afuera en el trabajo, ore, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo vea. A lo mejor tiene usted un problema en la iglesia con alguien, también dígale, Señor, ¿cómo quieres que yo tome este asunto, este problema? ¿Cómo quieres que vea la situación? Como pastor yo trato de pensar mucho así, hermanos. Cuando hay un problema trato de pensar, a ver, ¿qué es lo que quiere Dios que vea? ¿Cómo quiere Dios que vea este problema? Y trato de preguntarme, ¿se acuerdan lo que le dije hace rato? What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que yo debería de aconsejarle a esta persona? Entonces, una manera es, póngase a orar. Otra manera es, conserve su adoración a Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? Todo lo que le pasó. Pero ¿cuál fue la decisión de Job? Señor, yo no entiendo muy bien todo este problema, pero no te voy a dejar de adorar. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que Job le dice a Dios. Bueno, él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Job? Estaba diciendo, pues no entiendo muy bien el problema, pero no voy a dejar de adorarle, no voy a dejar de seguir a mi Señor, no voy a dejar, en el caso de nosotros diremos, no voy a dejar de leer mi Biblia, no voy a dejar de congregarme, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de confiar en Él, porque yo no comprendo todo el problema, pero Señor, no voy a dejar de adorarte. Qué buena decisión tomó Job. Otra manera de que usted conserve una perspectiva correcta es aprender a detectar lo bueno dentro de lo malo. Porque mire, aún las cosas malas que vienen a tu vida, Dios tiene el poder de transformarlas en algo bueno y positivo. Es algo increíble porque Dios es todopoderoso. Y a lo mejor usted está ahorita en un problema y dice, pero ¿cómo esto puede ser bueno para mí? Bueno, tienes que preguntarle a Dios, pero Romanos 8:28 dice eso. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando una persona está en problemas, algo negativo, tiene que orar y decirle, Señor, muéstrame.
Tú dices que todas las cosas me ayudan para bien y yo no entiendo cómo un asalto, yo no entiendo cómo una enfermedad, yo no entiendo cómo un problema en mi matrimonio, yo no entiendo cómo una situación que me molesta, yo no entiendo cómo algo que me está estorbando, que me está doliendo, yo no entiendo cómo algo negativo para mí puede ser para mi bien. Pero yo confío que tu palabra dice que a los que aman a Dios, le pregunto si usted ama a Dios. ¿Ok? ¿Usted ama a Dios? Entonces este versículo le aplica a usted. Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces usted tiene que ponerse a pensar de esa manera: Señor, esto negativo me duele, pero ¿cómo tú puedes transformarlo para bien? O muéstrame lo positivo de esta situación que yo estoy tomando. ¿Sí ve? Y yo he descubierto, hermanos, que hasta de los limones se pueden hacer limonadas, ¿no? ¿Sí ve? Hasta de lo amargo puede salir algo dulce y bueno. Hasta de la basura usted puede hacer compostas. Entonces usted tiene que pensar y orar y analizar la situación y la perspectiva que usted tiene de algo negativo. Tiene que pensar: ¿cómo le hago para, o Dios, guíame, cuál es lo bueno que tú tienes con todo esto que va a pasar? Y a veces es un asunto y un proceso de largo. O sea, usted tiene un problema hoy y a lo mejor usted no se da cuenta del problema o de lo positivo hasta después de tiempo. Muchas veces cuesta trabajo, y especialmente las cosas que le duelen en su corazón, las cosas frustrantes, las cosas muy difíciles, muy duras. A veces uno tarda tiempo en descubrir lo bueno, ¿sí? Pero busca respuestas en Dios. Busca respuestas en la palabra de Dios. Por eso un cristiano no lee la Biblia nada más porque es espiritual, y un cristiano espiritual lee la Biblia, no. Una de las razones por las cuales un cristiano espiritual lee la Biblia es porque ahí va a encontrar respuestas a sus problemas. Ahora, cuando tú tienes la perspectiva correcta, pasan dos cosas muy, muy interesantes. Empiezas a lograr ver la guerra espiritual. Entonces, cuando Eliseo ora por que Dios abra los ojos de este siervo, ¿qué le hace ver? Le hace ver un ejército de ángeles con sus carros de fuego. Es algo increíble. Por eso yo le decía que le permite ver con sus ojos lo espiritual. Ahora, hermanos, los ángeles estaban a disposición de Eliseo y lo estaba protegiendo, los viera o no los viera, ahí estaban. Solamente que a veces para los ojos eso no es perceptible. Quiero preguntarle algo: ¿qué pasaría si usted, por un día, Dios le permitiera ver la guerra espiritual que hay cerquita de usted? ¿Qué pasaría si Dios le permitiera tener unas gafas mágicas que usted pudiera percibir y ver los demonios poniéndote tentaciones? O ver a los ángeles alrededor de nuestro templo, no permitiendo entrar a los demonios. ¿Qué pasaría si usted en su cuarto, arrodillándose en oración, ver a los ángeles rodeando su casa y los demonios peleando para entrar y molestarlo y turbarlo? Bendito el Señor, no tenemos esos lentes. Terminaría asustado. Me acuerdo, una vez estaba yo aconsejando a una persona, y esta dama me decía que toda su vida ella había tenido la capacidad de a veces ver personas de luz o gente así a su alrededor. Y luego me dijo esto: por ejemplo, usted, atrás de usted, estábamos sentados, me dijo, atrás de usted hay una persona de luz parada. Y yo sí volteé y digo, okay. Ahora yo no la veía, y ni siquiera sé si esta persona estaba diciéndolo porque lo podía ver, o nada más porque estaba ahí, o no sé, ¿verdad?
Pero yo con los ojos de mi fe creo que aunque yo no pueda ver a un ángel parado atrás de mí, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que hay una guerra espiritual. A muchos matrimonios yo les he tenido que decir, mis hermanos, la verdad no es tan importante quién de ustedes dos tiene la razón o quién de ustedes dos tiene la culpa. Quiero que usted se dé cuenta que Satanás está contento y riéndose, porque lo que él quiere hacer es echarlos a pelear ustedes. Y a Satanás no le importa quién gana mientras se agarren del chongo. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Hermano, cuando usted tiene un problema en su vida, un desánimo en su vida para venir a la iglesia, no es una persona. Satanás está maquinando cómo le puede hacer para sacarle a usted de la iglesia. ¿Cómo le puede hacer para que ya no lea su Biblia? ¿Cómo le puede hacer para que usted deje de orar? ¿Cómo le puede hacer para que deje de servir a Dios en su ministerio? ¿Cómo le puede hacer para que ya no venga a ganar almas? ¿Cómo le puede hacer para estancarle la fe? ¿Cómo le puede hacer para hacerle caer en pecado grave? ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces Satanás es muy astuto. Si usted viese el mundo espiritual, tal vez se pondría a orar más. Tal vez se pondría a depender más de Dios. Y tal vez ese versículo de Salmo podría ser una realidad en su vida. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso dice mi Biblia. Ahora, yo no sé si usted lo cree, pero la verdad no interesa. Si usted le teme, el Señor le manda ángeles que estén alrededor de usted y los defiende. Me acuerdo hace unos años, un pastor amigo mío, no es tan cercano pues, pero un pastor que conozco allá del norte, nos compartió a mí y a otro pastor una situación muy fuerte, porque a él y a dos familiares más de él los secuestraron. Fue secuestrado él con me parece su hermano y su sobrino, y estuvieron secuestrados varios días y pedían un rescate. Y obviamente las iglesias estaban orando, y llegó un momento en que la policía, un equipo táctico, fue y los rescató. Ahora, obviamente, después del rescate, pues estuvieron pues cuestionándolos y interrogándolos, etcétera. Y algo que al pastor le pareció raro e increíble es que los del cuerpo táctico, cuando se asomaban por la ventana, ellos veían a 4 personas allí. Pero el pastor decía: no, es que éramos 3. No, es que nosotros veíamos 4. ¿Dónde está el cuarto? Y cuando el pastor decía eso, él sabía que el Señor estaba con ellos, protegiéndolos. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 3, cuando Nabucodonosor ve hacia adentro del el horno de fuego, como no nada más ve a Sadrach, Mesach y Abednego, ve a un cuarto sujeto, como el hijo de los dioses, dice Nabucodonosor? Bien pudo haber sido el Señor Jesucristo, bien pudo haber sido un ángel, no lo sabemos. Muchos creemos que pudo haber sido el Señor mismo. Pero hermanos, sea cual sea, usted y yo no percibimos muchas veces lo espiritual, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Salmo 91:11 está de acuerdo con este versículo y dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos. A lo mejor usted tiene que orar y decir: Señor, abre mis ojos de mi fe, para que pueda ver tu poder, confiar en ti. A propósito, cuando usted tiene la perspectiva correcta, hermano, usted logra ver la guerra espiritual. No que vaya a ver un ángel, pero usted es consciente de esta guerra espiritual. Pero hay otra cosa más: logra usted confiar en el poder de Dios. Eliseo estaba tranquilo, ¿no? Y el otro estaba todo bien estresado, todo asustado. Y mire, cuando usted empieza a tener una perspectiva correcta y espiritual de su problema, eso le va a dar tranquilidad. ¿Sí ve lo que estoy diciendo?
Se puede tener tranquilidad en medio de los problemas cuando usted aprende a tener una correcta perspectiva, una perspectiva espiritual. Recuerde los recursos espirituales que tiene usted. Recuerde cómo Dios le ha ayudado a usted en el pasado. Cuando en mi familia llegamos a tener alguna situación económica difícil, lo primero que yo hago es recordar cómo Dios nos ayudó en el pasado y recordar el poder que tiene Dios. Y cuando Dios me recuerda esas circunstancias en las que me ha ayudado Él, me fortalece en mi fe y me anima a confiar en el Señor, porque yo ya lo vi en el pasado. Entonces mi pregunta para usted es si usted ha visto a Dios en el pasado en su vida. Y si usted ha visto a Dios, ha visto al Señor obrar en su vida, ¿por qué anda todo nervioso? ¿Por qué anda todo tenso? ¿Por qué anda tronándose los dedos? ¿Por qué anda con migrañas preocupado? ¿Por qué? Muchas veces esas cosas son manifestación de que usted no está confiando en el Señor. Cuando una persona confía plenamente en su Señor, se aplica el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, gente espiritual no es mejor que los demás, pero aprende a tener una perspectiva espiritual, aprende a tener fe en los peores momentos. Me acuerdo haber leído acerca del rey Ezequías, un ejemplo bíblico. El rey Ezequías no era un rey más inteligente que los otros reyes, pero fíjense en 2 de Crónicas 32:7, nada más escúchenlo, lo va a ver en la pantalla, se lo voy a leer, pero dice la Biblia que Ezequías está siendo rodeado, y fíjense lo que Ezequías dice. Él le dice al pueblo, 2 de Crónicas 32:7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces fíjense lo que está diciendo Ezequías. Le está diciendo, hermanos judíos, tranquilos, porque Dios está con nosotros para pelear nuestras batallas, y el Señor está con nosotros y Él va a ayudarnos. Y cuando usted se pone a pensar en Dios, se pone a pensar en su problema, se pone a orar, se pone a buscar en su palabra, usted va a lograr tener confianza, porque usted va a darse cuenta que Dios está con usted para ayudarnos. Hermanos, Dios no está manco. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha tapado su oído para oír tu ruego. ¿Sí está conmigo? Así que usted tiene que tener esa confianza en Él, pero la manera de tener esa confianza es que usted tenga esa perspectiva espiritual, esa mirada de fe hacia el Señor, saber que Él está con usted. No estoy diciendo que usted se vaya a las 2 de la madrugada diciendo, les voy a comprobar que Dios está conmigo, me voy a aventar de este barranco para que vean cómo Dios me rescata. No juega el macho, no juega el valiente. Pero cuando usted está en una situación peligrosa y que usted no se puso en esa situación, que usted no está tentando al Señor, usted sí puede decir, Señor, ayúdame con esto, y el Señor puede defenderle a usted. Me acuerdo un misionero, narra la historia de cómo llega como misionero a una tribu donde eran muy agresivos, muy salvajes los indígenas de esa o aborígenes de esa tribu. Y llegó el momento donde él estaba en su chocita y él vio las antorchas encendidas de los aborígenes, e iban hacia su casa para matarlo. Pero se detuvieron entre los árboles y no se acercaron a la casa. Y pasó la noche y no se acercaron, y pues este misionero pues estaba contento y agradecido y todo, pero pues pasó. Él nada más vio a estos hombres parados con las antorchas, las armas listas. Después de tiempo tuvo la oportunidad de ganar para Cristo al jefe de esa tribu. Y en alguna ocasión este misionero le preguntó,
al jefe, ¿se acuerda cuando yo llegué a esta tribu, a este pueblito? ¿Se acuerda esa noche que usted estaba allí y que estaban a punto de ir a mi casa? ¿Por qué no me atacaron? Y el jefe de la tribu le dijo, ¿qué no viste toda esa gente que estaba alrededor de la casa? Y esto no es ni siquiera una historia bíblica, es una historia que le pasó a alguien. Porque hermanos, a veces pensamos que las historias bíblicas no son verídicas, pero sigue Dios protegiendo a los suyos. Sigue el Señor ayudándonos a nosotros, que no somos personajes bíblicos. Sigue estando con nosotros, hermanos. Por eso es tan importante que usted aprenda a tener la perspectiva correcta en medio de los problemas que usted tiene. Yo no lo puedo hacer por usted. Usted no lo puede hacer por mí. Usted tiene que orar y buscar el bien dentro del mal, y buscar en su palabra, y buscar en la oración, y buscar a Dios en medio del problema, y que Dios le permita entender espiritualmente qué es lo que Dios está buscando hacer en ese problema. No deje de adorarle, no deje de seguir el camino de Dios, no renuncie a la Biblia, no renuncie a su fe, ni tampoco deje la iglesia, deje a su pareja, deje a su familia. No, aguante, porque eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás te va a estorbar toda tu vida. Vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de vosotros, como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, dice Efesios. Así que yo le quiero animar mucho, hermano, y también Primera de Pedro 5, le quiero animar mucho que usted le ruegue a Dios que cambie su manera de ver los problemas que usted tiene. Amén. Si usted cambia su manera de ver el problema, va a poder entonces estar como Elisa, tranquilo, no temas. A lo mejor usted tiene que hacer eso con su pareja o con sus hijos. Usted ver el problema espiritualmente y enseñarle a su familia a ver ese problema. A veces yo como pastor trato de ayudar a que los hermanos en medio de consejería traten de ver con los ojos de Dios un problema. Usted pídale a Dios esa ayuda. A veces un problema, fíjese, piensa esto, a veces un problema Dios lo usa para que una persona reciba a Cristo como su Salvador personal. A lo mejor usted llegó a Cristo en medio de una crisis. No siempre es necesario, pero muchas veces es así. Tal vez no lo vio usted en ese momento, pero gracias a Dios por esa crisis, porque si por esa crisis usted recibió a Cristo, bendito problema que usted tuvo entonces, porque encontró a Cristo en medio del problema. ¿Ve lo que estoy diciendo? De la misma manera, Dios siempre tiene propósitos y un bien que añadir en medio de todo lo malo que te llega a pasar. ¿Ve? Usted tiene que pensarle, tiene que orarle, tiene que buscar la perspectiva correcta. Aprende a tener la perspectiva correcta espiritual en medio de tus problemas. Amén. Señor, gracias por permitirnos tomar este tema que muchas veces nos hace tanta falta percibir con tus ojos espirituales. Ayuda a mis hermanos a percibir, abre sus ojos para ver lo que tú tienes en medio de este problema que ellos tienen. Señor, ayúdalos a percibir la guerra espiritual en medio de sus problemas. Ayúdalos a ver la mano de Satanás detrás de los obstáculos y la mano de Dios en medio de las victorias que tenemos. Tu poder sea con mis hermanos. Ayuda a esta iglesia a salir triunfante, victoriosa de los problemas que tienen. Pero ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, Señor. Con ojos cerrados, yo le animo a orar un momento. ¿Quién de aquí podría decir, pastor, yo anhelo tener una perspectiva espiritual, ver como Dios quiere que vea mis problemas? Yo necesito eso, pastor, por favor, ore por mí, yo quiero eso. ¿Puedo ver su mano un momentito, hermano? Veo varias manos. ¿Por qué no ora? Si usted gusta arrodillarse, ya hay algunos de rodillas,
pase un momento en oración y dígale: Señor, en este tiempo de oración quiero rogarte que me ayudes a entender en estos días como tú quieres que entienda este problema. ¿Qué es lo que tú anhelas que yo haga? ¿Qué haría Jesús en este asunto? ¿Qué es lo que tú estás buscando en mi vida? ¿Qué es lo que Satanás está queriendo lograr en mi vida? ¿Qué es lo que Satanás intenta hacer con tus hijos o en tu matrimonio? Trate de ver con los ojos de su fe a los ángeles y demonios trabajando en nuestra vida. Y dígale: Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, no me quiero apartar de ti. Señor, te pido por mi matrimonio. Señor, te pido por mi hogar. Te pido por mi hija, por mi hijo. Te pido por nuestra iglesia. Te pido por mi trabajo. Te pido por los problemas de mi escuela. Te pido que a mí me ayudes a madurar en medio de estos asuntos que yo tengo. Te necesito, Señor. Obra, ayúdame, Señor. Habría alguno que dijera: pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. No conozco la manera de ir al cielo. No sé si tengo vida eterna. Yo le animo. Tal vez el problema que usted tiene es para que usted venga y reciba a Cristo y ponga su fe en Jesucristo como su Salvador personal. Y si hubiera alguien que no tiene la seguridad de ir al cielo, no le ha pedido a Cristo entrar a su corazón y quiere hacerlo, yo quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano un momentito. ¿Habría alguien así? Dios me habló a mi corazón, pastor. Hay algo que yo quiero tomar a Cristo en mi vida. ¿Alguien que no lo haya hecho y que quiera hacerlo? ¿Alguien? Señor, tú sabes cada uno de los que estamos aquí que enfrentamos, y te ruego que nos ayudes a ser sabios y ver desde tu perspectiva los problemas que enfrentamos. Que los veamos con los ojos de la fe, que los veamos considerando la guerra espiritual, que los veamos recordando el poder que tienes para ayudarnos y las victorias del pasado que nos has permitido observar y disfrutar y gozarnos en ver tu poder. Ayúdanos a verlo nuevamente en nuestras vidas. Bendice, Señor, las decisiones que están tomando mis hermanos, Señor, y te pido que ese problema muy particular que cada uno tiene, le enseñes a cada hermano, le abras sus ojos y pueda entender cosas que no había entendido antes y pueda enfrentar con victoria a estos problemas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano.